שלום הרב לייטמן. שלום. רציתי לדבר איתך על כמה עניינים אקטואליים. כן. באוניברסיטת פרינסטון היוקרתית בארצות הברית נלמד קורס שמבוסס על ספר שטוען שצה"ל פוגע במכוון בפלסטינים לצורך הטלת מומים בהם. Para poder provocarles defectos. Se les demandó retirar el libro de estudio porque esto produce ideas antisemitas. Einstein también dio clases en ese sitio. ¿Cómo puede ser que un lugar académico tan prestigioso dé lugar a mentiras tan absurdas? La Universidad de Princeton. ¿Cómo puede ser, doctor Leitman? Eso me parece que es normal. ¿Cómo puede ser? Porque hoy día la academia y la cultura y la educación no van en contra del antisemitismo y tampoco estaban. ¿Qué quiere decir eso? Eso no les molesta. Bueno, yo puedo entender de que en la época medieval inventaron ideas absurdas y hoy estamos en el siglo XXI, ¿se vuelve a repetir? Así es. Porque tú puedes estar en el siglo XXXI o XLI, siempre será lo mismo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no corregimos la situación? ¿Quién? Nosotros, los judíos. ¿Qué corrección tenemos que hacer? Retirar el antisemitismo del mundo. ¿Cómo? Siendo distintos. ¿A qué se refiere? Que cambiemos y entonces el antisemitismo desaparecerá. A ver, repita. Nosotros cambiaremos y entonces el antisemitismo desaparecerá. Por favor, repita. Nosotros cambiaremos y entonces el antisemitismo desaparecerá. ¿Qué cambio tenemos los judíos que pasar? Doctor Leitman, nosotros tenemos que cambiar, tenemos que ser como tienen que ser los judíos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto, otorgarlo a todo el mundo y explicarlo a todas las personas por qué una persona tiene que referirse a la otra como amigo, cercano, etcétera. ¿Por qué tenemos que hablar sobre el amor con todos? Eso es muy importante. Si nosotros los judíos avanzamos hacia esa dirección de enseñar el amor, ¿usted cree que esto hará que el antisemitismo se calme? Sí. Dicen hoy que en las universidades de Estados Unidos los estudiantes judíos sienten amenaza física. Es muy difícil ser hoy en día un estudiante judío en Estados Unidos. ¿Usted cree que eso puede cambiar? Eso no depende de los estudiantes o de las universidades, eso depende del sistema general espiritual, que si somos distintos, si nos referimos con amor uno al otro, eso influirá en todas las personas en el mundo. Esta actitud de amor tiene que ser de parte del judío hacia el antisemitista que lo odia. Eso es una locura. A todos, a todos. Pero ¿cómo se puede amar a alguien que lo odia a uno? Incluso quiere hacernos daño. Di otra cosa. Él me odia porque yo no lo amo. ¿Por qué debo amarlo? ¿Por qué no?
Una persona que me odia, tengo que amarlo. Me inventan de que yo voy y golpeo a niños palestinos para dejarlos inválidos, cuando el ejército israelí es el más moral del mundo. Entonces me inventan y estupideces y yo tengo que amarlos. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que traer al mundo amor, conexión, buen ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de Israel, es lo que tiene que ser. Yo no lo veo, no en Israel y no en ninguna parte del mundo, pero principalmente tiene que estar en Israel. Si el enfoque es comenzar con una actitud de amor entre nosotros, los propios judíos, o que yo tengo que ir y acercarme a cada antisemita y decirle que lo amo. No, primero que nada entre nosotros. Y digamos que eso ocurre, ya me parece algo imposible de realizar. Entonces, ¿qué va a pasar con el resto de las naciones? Eso influirá en todas las naciones y entonces podremos también acercarnos a ellos y mostrarles que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Es como una irradiación de amor en círculos. Así es, exactamente. Comienza de uno y va ampliándose a otros ámbitos. Y entonces regresa a nosotros como un boomerang, sí, de parte de todos. Entonces, ¿usted es optimista en referencia al antisemitismo? Como que hay una solución. La solución existe. La pregunta es cuánto los judíos pueden ponerla en práctica. Gracias. Pasamos al próximo tema. Comer ilimitadamente. Los científicos americanos que dicen que han desarrollado un medicamento que permite que uno pueda comer sin límites y quedar delgados. Esta medicina supuestamente tiene que motivar más el metabolismo, de modo que uno pueda desarmar rápidamente el azúcar y la grasa. A mí me encanta lo dulce, pero yo me limito. Yo puedo comer un paquete de chocolate de una, pero me lo como en toda la semana, un pedacito. ¿Cómo puede pasar de que podamos comer sin límites, sin pagar un costo médico o de salud? Doctor Leitman, yo no creo que esto sea posible, porque querramos o no, esto afecta a la salud y produce todo el tipo de fenómenos negativos, azúcar, chocolate. Claro que eso no es bueno, pero sí podemos utilizar de alguna forma los chocolates o el azúcar, un poquito más, pero no ver un daño. Digamos que logran hacer una medicina que esté accesible, como uno come y bebe, al punto que eso nos mejore la vida, sin que tengamos que esforzarnos de nada. Comeremos un poquito más de chocolate, eso es. El asunto es que no vamos a tener que esforzarnos. Yo todo el tiempo soy como un policía para mí mismo. Cuánto comí, cuánto no comí, todo el tiempo estoy midiendo. ¿Eso puede liberarnos de esa límite? No sé, yo no siento nada de este tema. Que usted no tiene una alimentación que tiene que esforzarse, ¿no? ¿Cómo es? Yo no hay algo que me atrae específicamente en cuanto a comida. Y yo me mantengo. Yo me desmayo frente a los helados, por ejemplo, una vez por semana me como un helado.
pero toda la semana no. Si no me haces saltar todos los índices, y todos son así. La mayoría de las personas que van a hacer ejercicio no es porque así les guste, sino porque es la única forma que tienen de mantenerse. La pregunta es la motivación del esfuerzo. ¿No podemos vivir sin esforzarnos todo el tiempo, sin límites? Doctor Leitman, sí. De la niñez recibimos esas tendencias hacia lo dulce, hacia el azúcar, hacia tartas, helados, pero eso depende de la persona. Digamos, yo a veces veo algo dulce y tengo ganas de comerlo, pero si no lo veo, no me da ganas. Tú hablas de helado o torta, o ¿qué más puede ser? Chocolate. Y nunca en mi vida eso me llamó la atención. Entonces, ¿ves? Hay personas que les es indiferente. Yo sé que la Kabbalah enseña a recibir placer y satisfacción sin límite. Sin límite. Ahora entiendo por qué llegaste. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Aquí nos dicen, toma la medicina puedes comer todo lo dulce que se te antoje. ¿Qué es el secreto de la Kabbalah? Yo no creo que eso sea verdadero. Bueno, entonces hay que esperar unos años porque ahora recién está en estudio esta medicina. Pero en la Kabbalah, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo se puede recibir placer sin límite? Doctor Landman, eso funciona solo con respecto al propósito. ¿Para qué quieres recibir más chocolates, más azúcar y todo eso? ¿Para qué? Para disfrutar, ¿no? Disfrutar. Entonces la sabiduría de la Kabbalah te dice que tú tienes que limitarte de todo lo que no está designado para llenarte. ¿Por qué? Porque el humano no vive para disfrutar. Entonces, ¿para qué? Para ser humano. ¿Y eso qué quiere decir? Tratar a los demás debidamente, ayudar a los demás. Esa es su función en el mundo. Eso es, da gusto, puedes hacerlo de modo que te dé gusto, que todos te aplaudan por la forma en la que vives, que tus hijos se enorgullezcan de que tienen un padre así, etc. ¿Y dónde está el placer? De esto tendrás un gran placer. ¿Pero qué me dará ayudar a otro? Eso te dará una satisfacción sin límites. ¿Por qué? Porque de este modo tú cumples la voluntad superior. Y de esto recibes una satisfacción en todo lo que quieras hacer. ¿Qué significa la voluntad del superior? Porque la naturaleza, la fuerza superior, de esta forma nos maneja, que nos hace girar para que nos enfoquemos en el amor al prójimo. ¿Por qué? Para que seamos más semejantes al Creador. ¿El Creador ama? Sí. ¿A quién? A todos. ¿Y esto le da satisfacción? Sí. ¿Y nosotros? Nosotros no amamos y no nos da satisfacción amar a otros. Entonces, ¿qué ocurrirá con nosotros? Nosotros sufrimos. ¿Cómo es posible empezar a amar y disfrutar con eso? Decidir que tú quieres dar contento a los demás como los amas.
¿Y eso qué me da? Eso te dará placer. Más grande que el chocolate o el helado o cualquier logro que pueda conseguir, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia esencial aquí? Que el placer que recibirás es ilimitado. ¿Por qué? Porque así es en la naturaleza, todo depende de la medida de amor que tú puedes irradiar de ti mismo al prójimo. Un amor así de mi parte hacia el prójimo, si es irradiada, ¿abre mis limitaciones sobre mi desatisfacción? ¿Te da satisfacción? ¿Ilimitada? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que abre aquí el límite? Tu tendencia de dar contento al otro. Es como que viene así en forma manipulada, sí. No es fácil y no viene de inmediato. Uno tiene que esforzarse, acostumbrarse a eso y también presentarlo ante el prójimo. Gracias. Pasamos al próximo tema. Enfrentamientos y protesta enfrentamientos y protestas respecto a la reforma judicial continúan y se siente como que esto está haciendo problemas en todos los ámbitos, en el ejército. Es como que nos estamos autodestruyendo. ¿Por qué no logramos frenar este declive, doctor Ayman? No podemos hacer nada bueno. ¿Por qué? Porque somos nosotros. Somos nosotros los judíos que no comprendemos cuál es nuestra función, cuál es nuestro propósito en este mundo. Y entonces continuamos en ese modo. Da la impresión que cada lado se refuerza dentro de su idea. Ahora ni siquiera se hablan entre sí. ¿Qué puede hacer que se sientan a hablar? No hay una fuerza en el mundo que lo pueda producir, que pueda hacer que las partes se quieran sentar y conversar. Maldecirse uno al otro, eso sí. Mostrar que cada uno tiene razón y es más fuerte que el otro, vendrán. Pero para hablar de forma positiva, eso no va a pasar. Cuando miramos hacia atrás, también en el primer templo y el segundo templo se mantuvieron 70, 75 años hasta que ya no pudo más. ¿Es una sentencia? Esto está escrito así, de que debe de ser así. Entonces el pueblo judío está sentenciado a volver al exilio, porque vivir con amor expuesto de forma mutua entre judíos, esa es nuestra obligación. Esto es lo que recibimos desde arriba. Y si no lo hacemos, en lugar de eso llega el fin del pueblo, el fin de la nación, el fin de todo. ¿Qué exactamente está escrito en nuestro destino? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si no, aquí será tu lugar de la muerte. Y si lo logran, aquí es el lugar de la ganancia. Entonces tenemos dos opciones en nuestro destino. Sí. No es que es una sentencia que tenemos que seguro desarmarnos. No, seguro no. ¿Qué es lo que está seguro? Que nos vamos a desarmar si no alcanzamos la conexión hasta llegar al amor absoluto entre nosotros. Cuando uno ve hoy en día el estado que hay, uno se pregunta, este odio tan terrible, ¿cómo de aquí uno puede avanzar a la conexión, al amor? Eso está en el otro extremo. ¿Cómo?
Nosotros vivimos así más o menos mucho tiempo, pero ahora ya alcanzó las calles a todos. Pero antes era así entre religiosos y seculares, entre marxistas y ortodoxos, etcétera. Siempre fue así. ¿Qué se puede hacer? Informar. No hay más nada que hacer. Si usted pudiera explicar una idea simple a cada persona que vive en el país, no importa de qué lado político venga, ¿qué le diría a usted para que entendiera que en nuestro destino debemos amarnos dentro del pueblo de Israel? Si no lo hacemos, entonces de a poco llegan a nosotros 70, cumplen 70, 80 años, como fue ya 2 veces, y volvemos a llegar al mismo punto. Entonces nos entramos bajo la fuerza superior que nos dispersa así para todos los puntos del mundo. ¿Hasta tal punto es así cortante? Sí. Pasemos al próximo tema. Si hay más. Muchos inventos humanos nacieron de la observación de la naturaleza. Y a Ellerman Cohen, que le escribió el libro Inventos de la Naturaleza, dice que cuando observamos la naturaleza con curiosidad y con paciencia, llega el momento de la revelación de algo increíble, algo incomprensible, inesperado, un punto de impresión. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, la persona toma atención de cosas que antes no prestaba atención y ahora se siente atraído por esas maravillas de la naturaleza que se abren ante uno. ¿Qué tengo que buscar cuando observo la naturaleza? Cuán sabia es, cuán íntegra, cuán eterna. La naturaleza es infinita. Donde no hay un ser humano, ahí está todo bien. ¿Por qué? Porque el humano es el único animal que hace daño a todos y a sí mismo. Y la naturaleza sin el hombre, no. ¿Qué hace que la naturaleza sea tan hermosa, sabia? Actúa según el mecanismo interior que lo maneja. ¿Qué es ese mecanismo? Es el mecanismo que es la naturaleza. En Gimatria, el valor numérico es el mismo, Dios y naturaleza. ¿Qué tipo de fuerza es ese mecanismo? Nosotros nos encontramos en un sistema que está totalmente activado por su propia fuerza interna, y esa fuerza ordena todo tipo de relaciones, conexiones, que de ellas proviene la vitalidad. Yo puedo usar la naturaleza como un guía, que la naturaleza me dirija en la vida. Si tú sabes participar en la naturaleza correctamente, según las leyes de la naturaleza,
y no según todo tipo de leyes artificiales. ¿Qué te parece que así es mejor o así es mejor? Sino tal cual como la naturaleza actúa, entonces puedes lograrlo. ¿Cuál es la ley principal que debería aprender? Saber cómo las partes de la naturaleza se desarrollan, cómo se apoyan unas a otras, cómo se esmeran por no dañar uno a otro, no dañar, claro. Y así lo aprendes y verás cuánto disfrutarás incluso solamente de aprenderlo, ni hablar de si lo practicas. ¿Qué significa ir tras estas leyes? ¿Que tú quieres estar con la naturaleza en un mismo sistema? Aprender de la naturaleza cómo actuar, cómo no hacer daño a nadie, cómo apoyar, asistir a todos. Y así como vemos en la naturaleza, que cada género existe para mantener y para reforzar al otro. Si yo vengo con esta perspectiva, ¿voy a sentir que la naturaleza me dirige? Sí, claro. Claro. La naturaleza existe, de modo que todo lo que hay en ella, aunque nos parece que cada uno quiere comerse al otro, exactamente. No, no, no. Así lo vemos principalmente porque nosotros no nos encontramos dentro del mecanismo de la naturaleza. ¿Y qué significa estar en el mecanismo de la naturaleza? No vemos la relación entre ellos, cuánto se encuentran en el nivel de las leyes internas de la naturaleza, que todos están interconectados. Aunque uno se coma al otro, aunque venga uno que deprada al otro, sí, puede ser. Y que yo tengo que vivir de esa forma cruel, Dios no lo permita. No, no, lo que quiero decir es que la ley de la naturaleza está por encima de eso y cuida a todos. Y si resulta que un género se come al otro, soy yo el que lo ve así, pero en realidad hay una intención profunda, un cálculo mucho más amplio de lo que yo puedo entender. Si lo abro más amplio, la observación que tenemos como género humano en la naturaleza puede ayudarnos a ver un mejor mundo, no porque somos egoístas, no podemos ver la naturaleza en su forma bonita y correcta que se complementa, no. ¿Tenemos que cambiar la observación que tenemos sobre la naturaleza? Sí, nuestra observación. ¿Cuál es la esencia de esto? Ver todo como bonito y positivo. No entendí. ¿Cuál es la esencia del cambio? La esencia de nuestro cambio es que tenemos que observar todas las leyes de la naturaleza y todas las formas en la naturaleza y los eventos que ocurren en ella, que todo proviene del lado positivo y lleva a lo bueno. ¿Todo es bueno en la naturaleza, se puede decir? Sí. Entonces, ¿por qué el hombre no lo es? El hombre es malo para poder reconocer que es malo y que debe cambiar hacia la dirección buena y llevarse a la dirección buena desde su propio reconocimiento. ¿Lo ayudará a la naturaleza? Sí. ¿Cómo? Veremos todas estas cosas que ocurren a nuestro alrededor
que fuera de nosotros todo es bueno y positivo y se siente atraído hacia el amor. Gracias. Pasemos al próximo tema. No hace mucho, un exiliado iraquí quemó un libro de Corán en un evento mediático y el gobierno en Suecia le permitió hacer en nombre de la expresión, la libertad de expresión. Por esto Irak cortó las relaciones diplomáticas con Suecia y se despertó toda una ola de manifestación en contra de Suecia, porque desde entonces ocurrieron más eventos así. La cultura occidental liberal se va a chocar con la cultura árabe, doctor Lindman, no de esta forma. Primero que nada, tenemos que respetar a todos con el amor al prójimo y no importa a quién le pertenezca, a qué pueblo, a qué de religión. Todos tienen derecho a existir. Y si uno no afecta a los demás, no le afectarán a uno. Si observamos la historia, vemos que muchas de las guerras en la historia comenzaron por cuestiones religiosas. Guerras religiosas. ¿Por qué las religiones despiertan tantas guerras? Porque quieren demostrar que cada uno tiene razón y es más fuerte y es más eterno y más superior. ¿Qué puedes hacer? Y si se puede preguntar cuál es la religión justa. La justa es la que piensa que todas son justas. No entiendo, no conozco todas las religiones en el mundo. ¿Hay una religión así que cree que todas las demás son justas? ¿Tienen razón? Que todas tienen lugar para existir. ¿Por qué uno tiene el impulso de demostrar al otro que uno tiene razón y no el otro? Que mi religión es la correcta y no la tuya. ¿De dónde viene? ¿Por qué esto irrumpe de la persona de una forma tan destructiva? Eso llega porque cada uno disfruta sintiéndose con razón. ¿Por qué? Porque si yo tengo razón, tú no. Ese es mi ego. ¿Qué va a pasar con las religiones? Pensamos que estas cosas ya quedaron atrás y de pronto no, nunca más, nunca quedarán detrás, nunca. No pienses que eso se va acabando. ¿Qué ve usted en el horizonte? Yo veo en el horizonte más guerras religiosas que pueden ocurrir y más eventos así como el que hablaste ahora con el Corán en Suecia y no sé, así, cosas así. Eso aterroriza porque es el arma que había en la época medieval. Sí, pero la humanidad no se ha hecho más sabia de acuerdo a esto. Yo no veo cambios positivos en el género humano. Algo puede frenarnos de llegar a una gran explosión entre las religiones, una guerra religiosa, no sé, nuclear. Sí. El judaísmo tiene que traer al mundo el ejemplo de la paz y entonces todo se va a calmar. ¿Qué es un ejemplo de paz? Mostrarle a todos en todas las formas que apoya todas las religiones
y aconseja a todos a estar en amor, en conexión, y nos van a poner atención si salimos con esto, nos pondrán atención. ¿Qué nos puede dar fuerza para traer este mensaje de amor y paz al mundo, a todas las religiones? Que si lo hacemos, recibiremos fuerza. Que si hacemos ¿qué? Tal publicación que no le falta a la persona nada más que estar en amor. Entonces, en una situación así, tengo que preguntar, ¿cuál será la religión que tiene la razón? Ninguna. Religión, no importa que tú hablas aquí no de religiones, sino de sentimientos que todos los seres humanos deben mostrar una actitud positiva, paciente con el otro, sin ninguna relación con la religión, la fe, la ideología. Sí, todos con todos, todos con todos. Ese es el mensaje que el judaísmo tiene que traer al mundo. Sí. Esto me hace acordar a la profecía de los últimos días de los profetas. Así es. ¿Y usted cree que eso es posible? Claro que sí. Pero usted dijo que el hombre en su naturaleza es egoísta, quiere mostrarle al otro que él tiene razón. Hasta que ve que no puede hacerlo y entonces se toma responsabilidad y llega a esa conclusión, y con ese tipo de mensajes conquista el mundo. Digamos que el mundo fuera hacia ese lugar, como usted dice, de paz y amor, todo eso cubra todo el globo. ¿Habría alguna ideología superior que todos se puedan identificar con ella, sin relación a las religiones? Sí, el amor en general, claro. Entonces el mundo será distinto totalmente. Por supuesto. La gente se levantará a la mañana y ¿qué verán a su alrededor? ¿Cuánto hoy puedo reforzar el mundo con amor? Ojalá. Eso depende todo de nosotros, no de nadie más. Pasemos al próximo tema. Un nuevo estudio determina que si vivimos al lado de plantas por un tiempo prolongado, se puede alargar la vida por 2 años y medio en promedio. Este estudio descubrió que la vida al lado de la vegetación puede llevar a cambios biológicos y moleculares que se pueden percibir en la sangre. Como cabalista, ¿puede explicarnos cómo pueden las plantas cambiar tanto? Claro que sí. Nosotros pertenecemos a la naturaleza que es inanimada, vegetal, animal y hablante, y todos estos 4 niveles de vida están conectados entre sí y por eso influyen uno al otro. El hecho de que yo vivo al lado de la naturaleza, el inanimado, vegetal, y bueno, obvio, animal, pero especialmente inanimado y vegetal, permite atraer de ellos muchas fuerzas, de modo que mis fuerzas también les influyen a ellos, de modo que podemos prolongar la vida. Conviene conectarse con la naturaleza. ¿Qué hay en el vegetal? A mí me encanta la naturaleza, las plantas, quizás porque viví en un moshav, un asentamiento
rural. No sé, ¿qué hay en lo vegetal? Muchas fuerzas, muchos métodos de conexión con el inanimado, influencia mutua de las plantas, y todo pasa a la persona y es percibido dentro de la persona como parte de la eternidad de la naturaleza. ¿Por dónde pasa? ¿A través de qué conductos? El hecho que el vegetal se encuentra a tu alrededor de una forma que junto contigo está en un estado amistoso. Eso ayuda mucho a la persona. Por eso prolongamos la vida, aunque vivamos cerca de las plantas. Eso da calma, sí, claro. Ahora, hoy en día, lamentablemente, vivimos en ciudades de cemento, esa es la realidad. Uno puede salir a pasear por la naturaleza de vez en cuando, pero billones viven en ciudades de cemento, eso es lo que tenemos. ¿Cómo podemos calmarnos dentro de esas ciudades de cemento? Intentar, de todos modos, vivir cerca de plantas. Y si no tengo esa posibilidad, digamos, es muy caro. Bueno, no sale. Es muy caro. Uno puede vivir en algún agujero, pero si no tiene esa posibilidad, digamos que no se le permite a uno, ¿cómo puede calmarse? ¿Qué puede calmar a la persona fuera de plantas? El inanimado y el vegetal. Hoy no vivimos en la naturaleza, estamos lejos de lo inanimado y lo vegetal. Uno que vive en un piso número 17, ¿qué lo puede ayudar? ¿Qué le puede dar esa calma que le daban las plantas a las personas? Nada. No tienes algo que lo pueda sustituir. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Hasta que entendamos que necesitamos esas cosas inanimadas y vegetales. Hablemos de los humanos, hablamos del inanimado, del vegetal. Las personas a mí me ponen nerviosas, me mandan para el otro lado. Así como las plantas me tranquilizan, las personas me enervan. Sí. ¿Tiene que ser así o que puede ocurrir otra cosa? ¿Yo puedo calmarme por la presencia de personas? Si te corriges. ¿Yo? Pero ellos me enervan a mí. Claro. Tú eres el que tiene que cambiar el aspecto porque tú eres el que te enervas. Entonces, corrígete. Pero ¿cuál es aquí la esencia de la corrección? Primero que nada, entender que eres tú el que se tiene que corregir. Eso no se aplica a ellos. ¿Qué tengo que corregir en mí para no enervarme tanto por los demás? Entender que la causa está en ti. ¿Qué hay en mí defectuoso, si se puede preguntar así? Que tú no los puedes soportar a ellos. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué haces? Tratas de alejarte de ellos, los odias, los maldices. ¿Hacia dónde eso me lleva? Eso nos lleva a que algún día tomes un rifle y empieces a hacer cuentas. ¿Puede cambiar una cosa así?
depende de ti. Uno puede relajarse, calmarse por otras personas, así como con las plantas, incluso más. Una calma mayor incluso que la de las plantas. ¿Y de qué depende eso? Depende de cuánto uno entiende que uno tiene que tranquilizarse, que es uno el que no se puede arreglar con el entorno. Entonces se trata de un cambio interno que hace que yo entienda que tengo que recibir la calma de los demás, que tengo que cambiar en mí para sentir que ellos me están transmitiendo calma y no nervios. No es cuestión de calma o nervios, es cuánto ellos son importantes y cuánto ellos realmente están cerca de ti. Explíqueme, si ellos están más cercanos a mí, más importantes para mí, entonces tú tendrás que presionarte para cambiar, para que sientas que ellos están cercanos. Puedo llegar a un estado en que yo puedo ver a personas alrededor mío que son bonitos como las plantas, no como plantas, las verás, pero sí, pero me tranquilizan, son positivos para mí, positivos, pero no para calmarte. Eso no es la meta que ellos están, es tu meta verlos así. ¿Por qué la naturaleza me parece bonita y las personas no? Porque tu ego no quiere aceptarlos. ¿Por qué sí puedo amar a las plantas? Porque ellos no te molestan. Exactamente, ese es el punto. La gente a mi alrededor me enerva. Ellos no lo hacen a propósito. Tú lo ves así, de esa manera. Puede ser. Entonces, ¿qué entonces? Si yo quiero llegar a resultados de que mi vida sea más prolongada, más calma, sin pasar de mi edificio en el piso número 17 a vivir en un bosque, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que saber que todas las personas que están a tu alrededor también tienen la misma naturaleza como tu naturaleza, incluso mejor. Y que todo el tiempo tú tienes que pensar cómo yo me veré a sus ojos. ¿Por qué? Para ser buen ejemplo para ellos. Y entonces, digamos que yo lo logro. Entonces puede ser que ellos cambien también. Gracias al ejemplo que tú les das. Para resumir, ¿cuál es la fuente más potente para la calma? Que tú veas que la naturaleza está dirigida a lo bueno. Y yo, tú también tienes que ser así. Muchas gracias, Dr. Lightman. Lamentablemente se acabó el tiempo por hoy. Muchas gracias. Suerte y gracias.